Desembarcamos con la 29ª División de Infantería. Avanzábamos siguiendo los pasos de los combatientes. Nos las arreglábamos como podíamos. Practicábamos transfusiones en la arena, atrapados entre la marea que subía y el fuego de la artillería enemiga. A los heridos se les repatriaba en barcos hospitales sin dejar de administrarles suero. Trabajamos en unas condiciones extremas, pero trabajamos, curamos y salvamos. No habría sido posible sin sangre humana, ese líquido frágil y perecedero, más importante que un metal precioso. Gracias al oro rojo, miles de soldados que en guerras precedentes habrían muerto, salvaron la vida. Detrás de esta acción, tantas veces repetida, se esconde una operación logística de gran envergadura. No ha sido sencillo, créanme. Soy médico. Me llamo Herbert Stern. Soy de origen alemán. Me enrolé en el ejército americano para luchar contra el nazismo. Siempre me he sentido atraído por este extraordinario fluido portador de vida que cambió la mía. Nací en 1901 en Alemania, en el seno de una familia de 4 hijos. Mi abuelo era farmacéutico. El año en el que nací se descubrieron los grupos sanguíneos. Pero en ese momento el hallazgo no tenía muchas aplicaciones. Las transfusiones estuvieron prohibidas durante siglos. Las raras tentativas realizadas con sangre de cabra tuvieron unos resultados desastrosos. Los médicos recomendaban realizar sangrías. En los años de mi infancia todavía se cuestionaban los beneficios de la transfusión. Demasiados riesgos de infección y problemas de coagulación. Solo algunos cirujanos importantes y algunos aprendices de brujos se atrevían a practicarla. Pero realmente los experimentos con transfusiones comenzaron a desarrollarse en la Primera Guerra Mundial. Por cruel que parezca, las masacres del campo de batalla siempre han ayudado al progreso de la medicina. En situaciones desesperadas, los médicos realizaban transfusiones. Casi nunca realizaban ningún test sanguíneo, ya que muy pocos lo consideraban necesario. Yo era muy joven y no pude participar en esa guerra. Mi hermano mayor fue camillero del ejército y me contó la historia de una de las primeras transfusiones en el frente francés. En noviembre de 1914, el cabo Henri Legrain agonizaba aquejado de gangrena. Solo un aporte importante de sangre podía salvarlo. El soldado que estaba en la cama de al lado, Isidore, ofreció su sangre. La transfusión de brazo a brazo era muy dolorosa y traumática. Había que realizar una incisión en el antebrazo para encontrar la vena sin anestesia e introducir a continuación un tubo de plata. Poco a poco el joven cabo fue recuperando el color y revivió. Nunca he podido olvidar esta historia, sobre todo el final. Cuentan que los dos hombres se convirtieron en hermanos de sangre. La expresión me fascina. Hermanos de sangre. ¿Fue ahí donde nació mi vocación? ¿Quién sabe? En 1920 dejé a mi familia y me fui a Berlín para cumplir mi sueño, ser médico.
Ya en la universidad me sentí fascinado por una nueva especialidad llena de promesas, la hematología. Desde las primeras prácticas pudimos hacer test sanguíneos. El principio de dichas pruebas no ha cambiado mucho desde entonces. El grupo sanguíneo del donante y del paciente se determina de este modo. Sobre una lámina se pone una gota de suero 2, 3 y 4. Se efectúa un ligero pinchazo en el dedo del donante y del paciente. Se mezcla un poco de esta sangre con las gotas de suero que hemos colocado en la lámina. Observamos cómo la mezcla de sangre con dos de los sueros provoca una concentración de glóbulos rojos en grumos, mientras que con el otro permanece homogénea. El grupo 1 solo puede donar sangre a su propio grupo. Los donantes de los grupos 2 y 3 pueden donar su sangre a su propio grupo o al grupo 1. Los donantes del grupo 4 o grupo universal pueden donar sangre a todos los grupos. Los progresos se multiplicaban. Eran apasionantes. Se pusieron a punto nuevos sistemas de transfusión de brazo a brazo. Los profesores nos hacían demostraciones. La operación se simplificó mucho. Permitía salvar vidas, concretamente las de muchas mujeres que morían a causa de las hemorragias en los partos difíciles. La técnica dejó de ser traumática para los donantes, pero había muchos prejuicios. Algunos estaban convencidos de que donar sangre equivalía a sacrificarse. Un ejemplo lo tenemos en esta película de Mary Pickford. Doctor, ¿cuándo voy a morir? Puede decírmelo, no tengo miedo. No vas a morir. Muy pronto estarás bien. Dígame, después de la transfusión, ¿seremos hermanos? Los periódicos publicaban casos de transfusiones frecuentemente. Cada uno de ellos era todo un acontecimiento. Enrico Caruso, el cantante de ópera italiano, aterrorizado después de que le practicaran una transfusión en América, declaró: «Ya no llevo sangre pura italiana. ¿Quién soy ahora?». La gente se hacía preguntas como estas. ¿La transfusión de sangre pone en peligro mi identidad? ¿Existe una sangre italiana y una sangre alemana? ¿Sangre de hombre y sangre de mujer? ¿La transfusión no será algo maléfico? La gente no se atrevía a donar sangre. Para motivar a los voluntarios, les pagábamos. Los servicios sanitarios de toda Europa hacían lo mismo. Jeanne, une autre. Pensez à mon sang, quoi. Ah, son sang, boire qui est cuit, qui est du sang ici. Donne-moi ça, tiens. Tu ne sais pas déboucher le Bordeaux, toi. Il n'y a pas que moi qui ai du sang, mais il n'y a que moi qui le vende. Puis pour qu'on me l'achète, il faut qu'il soit sain. Si je buvais tout ce qui me passe par la tête, mon sang serait vite avarié. En somme, dans ton genre, t'es un cumulard. Éclusier, donneur de sang, ça fait 2 métiers pour un seul homme. Donneur de sang, c'est pas un métier, c'est un honneur. Moi, j'ai le sang très pur. Si vous voyez, il est d'un rouge, eh bien, je ne le vendrai pas pour un empire. Si on vous en donnait 400 francs du litre, comme à lui, vous vous laisseriez faire comme nous tous, pas vrai? Moi, j'aimerais pas savoir qu'il y a des gens qui se promènent avec mon sang dans les veines. C'est pas propre. Ça me dégoûterait pas. Du sang, c'est toujours du sang, ni plus ni moins. Toi, ma petite, tu boirais dans n'importe quel verre, alors? Moi, je ne vendrai pas mon sang. Qu'est-ce que vous voulez? C'est drôle, mais j'y tiens, mon sang.
Los mejores investigadores daban conferencias en la universidad. El hematólogo polaco Ludwig Hirschfeld vino a exponer sus últimos trabajos. En ellos evidenciaba el carácter hereditario de los grupos sanguíneos. Muchos científicos dedujeron que la sangre podría permitir definir las razas. El antropólogo Otto Resch realizó investigaciones en una nueva disciplina, la hemotipología, especializándose en la conexión entre la sangre y la raza. Un debate que animaba los círculos de investigación científica en aquella época era si se podría clasificar científicamente la especie humana gracias a algún componente de la sangre. En la práctica se comprobó que el factor hereditario era como el color de los ojos. No siempre tenemos el mismo color de ojos que nuestros padres, ni el mismo grupo sanguíneo. Yo, por ejemplo, soy del grupo A y mi padre es del grupo B. No le sería de gran ayuda si necesitara una transfusión. Cuando había que realizar una transfusión directa de brazo a brazo, el personal médico era el primer convocado. Pero nosotros solo podíamos donar cada 3 semanas. Previendo la falta de sangre, los hospitales desarrollaron listas de voluntarios. Pero la mayoría de las veces no conseguían avisarles a tiempo. Se atendían los casos más urgentes. Dites-moi, mon vieux, la vie d'une femme dépend de votre dévouement. Sans blague. Et elle va mourir, il faut du sang pour la sauver. Où voulez-vous que j'en trouve, moi? Donnez-lui un peu du vôtre, mais il s'agit d'un être exceptionnel. Ah, bon, vous me prenez un peu à l'improviste, mais enfin, si ça peut rendre service. Alors, Laissez-moi un petit peu, hein. t'inquiète pas. Pense à autre chose. Mais ne bouge pas surtout, hein. Ah oui. Ah, je sens que je me vide. C'est inquiétant. Quelle imagination. Tu ne sens rien du tout. C'était extraordinaire comme sensation. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Toc, toc. Et puis dans mon bras, et comme au loin, je sentais les battements du sien. Toc, toc. À contre-temps. Et puis tout d'un coup, à l'unisson. Autant dire qu'on était d'accord, ouais. Cuando la conocí, todas mis venas empezaron a palpitar de alegría. Era auxiliar de laboratorio y voluntaria de Cruz Roja. Decidí casarme con ella en cuanto tuviera los medios. En junio de 1931 terminé la carrera de medicina. Conseguí un trabajo en el hospital. Me habría gustado continuar con la investigación en hematología, pero en Berlín todo lo relativo a la sangre se estaba volviendo muy ideológico. Ya no era ciencia, era política. Los científicos más grandes se sentían fascinados desde hacía unos años por las teorías eugenistas y racistas de Eugene Fischer. Solo buscaban una cosa en la sangre, un elemento que demostrase científicamente la superioridad de la raza aria. Algunos de mis antiguos condiscípulos habían emprendido prometedoras carreras, como Robert Ritter, especializado en el estudio de los gitanos. Llegó a dirigir el Servicio de Investigación de Higiene Racial del Ministerio de Sanidad. A finales del invierno de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller. La pureza de la sangre aparecía en todos los discursos del partido que estaba en el poder. Estaba escrito en los frontones de los edificios oficiales. Una misma sangre para un Reich unido.
El pueblo que mantenga su sangre apartada de los judíos vivirá eternamente. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Los nazis declararon el 1 de abril de 1933 el día del boicot contra los negocios judíos. Nunca olvidaré aquella mañana. Cuando llegué al hospital, un enfermero me impidió la entrada diciéndome: «Tú, judío, hoy no trabajas». Muchos en el hospital no ocultaban su antisemitismo. 1 de cada 2 médicos de mi entorno tenía el carnet del Partido Nacional Socialista. Ya no me dejaban donar sangre. Me tacharon de la lista de donantes voluntarios. Eso me volvía loco. Mi sangre fue declarada impura, peligrosa, un veneno para la nación. El gobierno se disponía a votar una ley para proteger la sangre alemana. Sangre y raza se convirtieron oficialmente en sinónimos. Sin embargo, yo creía que las investigaciones del profesor Hirschfeld, un hematólogo polaco, habían zanjado ese tema. Él observó que en cada grupo humano se presentaban los diferentes grupos sanguíneos. Es cierto que en proporciones variables, pero demostró que los alemanes presentaban los 4 grupos sanguíneos, así como los españoles, los turcos, los chinos. Las leyes de Nuremberg, basadas en la sangre, me prohibían ejercer la medicina. Incluso me impedían casarme con ella. Ella era católica y yo judío, y todo en nombre de la sangre. El ambiente se había vuelto nocivo, agitado. ¿Qué iba a ser de nosotros en este país? En octubre de 1934 nos marchamos de Alemania. Nuestros primeros meses en Nueva York fueron difíciles. Trabajé como taxista. Por primera vez en mi vida me crucé por la calle con hombres de color. En Nueva York, blancos y negros vivían en barrios separados. Esta frontera tácita se fundamentaba en una ley de sangre, la One Drop Rule, regla de una gota, según la cual se consideraba negro a todo el que tuviese una gota de sangre negra. En algunos estados figuraba entre sus leyes. ¿Qué significa una gota de sangre negra? En junio de 1936 encontré trabajo en un centro social del Bronx y nos instalamos allí. Por fin me reconocieron el título de medicina. Me sentía feliz de poder volver a donar sangre. Aunque los centros estaban equipados con material moderno, los americanos seguían practicando la transfusión de brazo a brazo como en Europa, con el consabido riesgo de falta de sangre. Sin embargo, no era nada complicado acumular reservas. Hacía tiempo que se sabía cómo conservar la sangre, mezclándola con anticoagulante y manteniéndola fresca. Y aquí nada más fácil, ya que los frigoríficos eran tan baratos que los americanos hasta tenían uno en casa. Pero la gente prefería saber de dónde provenía la sangre,
No les hacía mucha gracia tener citrato de sodio corriendo por sus venas. Querían sangre pura. Las noticias que llegaban de Europa no eran muy alentadoras. En España, los republicanos estaban en guerra contra las tropas rebeldes del general Franco, que contaba con el apoyo de los nazis. Una vez asistido, el herido es transportado al hospital móvil, que se encuentra a unos kilómetros en la retaguardia. Algunas heridas graves necesitan ser intervenidas rápidamente. Para ayudar a salvarlos, los franceses han donado 4 hospitales móviles y los americanos 1. Así, los heridos pueden ser intervenidos en un tiempo récord. Me habría gustado tanto ser uno de esos médicos voluntarios en el bando republicano español. Pero mi mujer estaba embarazada. Admiro el valor de Norman Bethune. Su ingenio me cautiva. Este cirujano canadiense, partidario de la medicina social y defensor de su gratuidad para todos, tuvo la idea de equipar camionetas con instrumental médico, reservas de sangre y neveras. Había nacido el primer servicio móvil de transfusión. The hospital staff have been waiting for the arrival of the blood truck. Dr. Pitt greets Dr. Bethune. The transfusions will begin. From the heart of Spain, blood. Blood to renew life. Los españoles respondieron masivamente al llamamiento para donar sangre. Se crearon reservas. En Barcelona y Madrid aparecieron los primeros bancos de sangre. Rodaron un documental para recaudar fondos. Las redes socialistas y comunistas se encargaron de su difusión. Nosotros lo emitimos en Nueva York. And in this book, the donor's name is entered. And later, on the same line, the name of the wounded soldier or civilian into whose arm this blood will flow. A new kind of human relationship is begun on this page. Los españoles se sentían orgullosos de donar sangre. ¿Era por la emoción que produce la guerra? ¿Por espíritu revolucionario? Y nada de recibir dinero a cambio. La donaban gratis. Lo que sucedió en España hizo que se generalizase el uso de sangre conservada en los países en paz. El primer Blood Bank, banco de sangre, abrió en Chicago en 1937. Le siguieron otros por todo el país, así como en las grandes capitales. 2 veces por semana yo trabajaba como voluntario en el Banco de Nueva York. La transfusión se fue normalizando y permitió tratar nuevas patologías. Asistí a mi primera exsanguinotransfusión. Una intervención extraordinaria que consiste en reemplazar la totalidad de la sangre de un enfermo por la de varios donantes. En Europa el ambiente degeneraba día a día. En Checoslovaquia se evitó la guerra in extremis. Mis amigos americanos no querían creerme cuando les hablaba del fanatismo nazi, pero yo sabía que nada les detendría.
Los ejércitos de todos los países empezaron a incluir reservas de sangre en sus logísticas. Cada ejército se preparaba para la guerra almacenando reservas. Envoyez-moi d'urgence 10 ampoules de sang conservé. 10, 2 x 5. Entendu, on vous envoie d'ici 10 minutes les ampoules. Alors madame, voulez-vous préparer tout de suite la mallette avec 10 ampoules? Bien, monsieur. Seguíamos con estupefacción el avance nazi. En septiembre de 1939 invadieron Polonia sin ni siquiera haberle declarado la guerra. Denmark, Norway, Holland, Belgium, France had given him more than 100 million slaves to work for him or starve. El 7 de septiembre de 1940, la aviación alemana bombardeó Londres. El asedio de la ciudad duró 9 meses. Tanto en las ciudades como en el campo se recogía sangre para los londinenses. Las furgonetas de los vendedores de helados fueron requisadas y adaptadas. Las famosas botellas de leche inglesas fueron modificadas para transportar la sangre de forma segura. Pero se necesitaba mucha sangre, ya que se conserva un máximo de 3 semanas. Había que renovarla constantemente. En Norteamérica oíamos hablar todos los días de la guerra. Las organizaciones humanitarias enviaban material de emergencia y camiones de comida para apoyar a quienes lo habían perdido todo. Paquetes, ropa, leche en polvo para los niños. Nuestro banco de sangre quería participar. La donación colectiva habría sido una ayuda muy simbólica para nuestros aliados británicos. Pero, ¿cómo íbamos a hacerlo? Enviar sangre al otro lado del océano no era sencillo. Al transportarla en barco se descompondría. En avión, las vibraciones podrían echarla a perder. Charles Drew, un joven investigador norteamericano, resolvió la ecuación. Coincidí con él varias veces en el Banco de Sangre de Nueva York, a donde venía a buscar muestras de sangre para su tesis sobre el plasma. En un país en el que negros y blancos viven separados, Charles vivía en la frontera. Considerado negro por unas gotas de sangre, su tez blanca le permitía pasar desapercibido entre los blancos. Drew no era un militante, era un científico. Pero cuando entraba en una habitación, su sola presencia hacía tambalear todos los prejuicios. Durante su juventud jugaba también al fútbol americano que los institutos para blancos lo habían aceptado en sus equipos. Con eso está todo dicho. En 1940, terminada la tesis, daba clases en una gran universidad negra del país. En la Universidad de Howard, en Washington, uno de los mejores especialistas en plasma sanguíneo muestra a los estudiantes cómo determinar su densidad para utilizarlo en zonas de guerra. La Cruz Roja fue a buscarlo allí para que dirigiera la operación Blood for Britain, sangre para Gran Bretaña. Charles Drew tuvo entonces una idea brillante. En vez de enviar sangre, que es muy perecedera, iban a enviar plasma, uno de sus componentes.
La sangre tiene dos componentes principales. En la parte de abajo se depositan los glóbulos rojos. La parte clara de arriba, denominada plasma, es el líquido en el que se encuentran en suspensión. Para aislar el plasma se utiliza un simple separador, igual que para separar la nata de la leche. El plasma es muy útil para hacer frente a un shock traumático. En ese caso, lo importante es inyectar al paciente una cantidad de líquido para mantener la presión arterial. Charles Drew desarrolló un método para producir plasma en cantidades industriales en forma líquida y también mediante un procedimiento nuevo en forma de polvo deshidratado. Esta sangre no parece para nada sangre. En el kit se incluía una aguja, goma y suero fisiológico para reconstruir el plasma. Se sellaban herméticamente y los kits estaban listos para partir al combate. El ataque a Pearl Harbor nos conmocionó y nos metió en la guerra. Yo que creía que estábamos a salvo. En los días que siguieron, cientos de personas vinieron espontáneamente a donar sangre. Cruz Roja lanzó una intensa campaña de donación. El llamamiento se realizaba en cualquier sitio en donde hubiese gente. En la oficina, en la fábrica, en los centros de ocio. Los comentaristas de los partidos de béisbol y los pastores durante sus sermones animaban a donar sangre. Se organizaron guarderías para que las amas de casa también pudieran donar. Hollywood movilizó a las estrellas más famosas, como Humphrey Bogart. The Red Cross is at their side, and the Red Cross is you. Regardless of whether you've already given, remember the need is greater than ever. Blood plasma, that gift of our blood to our men, and administered by the Medical Corps, is collected by Red Cross blood banks. Make a generous donation in this theater, now. La cantidad de sangre que recogíamos se multiplicó por 10, 50, 100. Me dediqué exclusivamente al banco de sangre. Durante siglos, derramar sangre por la patria había significado morir por ella. Por primera vez, todos podían dar sangre por la patria sin perder la vida. En Estados Unidos, unos patriotas donan sangre para salvar la vida de los soldados. Este joven soldado de artillería se ha salvado gracias a 8 transfusiones y ha insistido en devolverle al banco de sangre lo que le había dado a él. Ese es el auténtico patriotismo, dar la vida y la sangre por tu país. Pero lo que no decían las películas era que un amplio sector de la población había sido excluido de la intensa colecta: los afroamericanos. Cruz Roja se negaba a aceptar su sangre y mezclarla con la de los blancos para fabricar plasma. Muchos americanos blancos, particularmente en el sur del país, estaban convencidos de que una sola gota de la sangre de un negro podía alterar el color de su piel. Dr. Carter, may I see you a moment? Excuse me, John. What should I do with this, Doctor? I can't ship it with the others. What's wrong with it? It came from somebody's chauffeur, and he's as black as your hat. We could refuse him, but of course we can't mix his with the white plasma. And why can't we, Miss Richmond? Well, they certainly wouldn't do it where I come from. We do it here. There'll be criticism if I do. There'll be worse if you don't. Some fighting man may lose his life because of this, Miss Richmond. Ni el mismísimo Charles Drew, responsable de la operación Sangre para Gran Bretaña, podía donar sangre oficialmente. Asqueado, el gran investigador dimitió y regresó a la universidad.
comprendo lo que sentían las personas de color. Ver cómo la patria rechaza tu sangre es ver tu ciudadanía rechazada. Es simbólico y es hiriente. La American Medical Association, la gran asociación profesional de médicos a la cual pertenezco, se posicionó en contra de la discriminación. Las principales asociaciones judías hicieron lo mismo. Las agrupaciones negras se movilizaron, con el apoyo de buena parte de la prensa. El país estaba dividido. Un estudiante negro declaró en el New York Times: "El ejército solo nos acepta en la intendencia. Cruz Roja rechaza nuestra sangre. ¿Hitler haría algo más?" We cannot fight to crush Nazi brutality abroad and condone race riots at home. Ante el escándalo, Norman Davis, presidente de Cruz Roja, reconoció que se trataba de una creencia más que de una realidad científica. Pero temía que muchos blancos rechazasen la sangre negra y que el programa se viese comprometido. En 1942, tras meses de polémicas en un clima tenso y una intervención de la mismísima mujer del presidente, Eleanor Roosevelt, Cruz Roja decidió que la sangre de los negros sería aceptada, aunque separada. Recibimos instrucciones muy precisas para marcar los frascos con etiquetas distintas, cuando se sabía perfectamente que no existía ninguna diferencia entre la sangre de un negro y la de un blanco. ¡Cuánta hipocresía! Hasta 1941 todavía manteníamos algún contacto con Alemania. Intercambiábamos paquetes con la familia de mi mujer, pero la correspondencia con antiguos colegas cada vez era más escasa. Un amigo enfermero me contó en una carta que la Wehrmacht controlaba la recogida de sangre y había listas de donantes selectivas. Solo los soldados, los funcionarios, los miembros del partido nazi y los miembros de Cruz Roja podían donar sangre para el ejército. Entre líneas podía leerse que habían tenido problemas con la sangre conservada, accidentes e infecciones. Pero a partir de 1942 dejé de tener noticias personales. Los noticieros decían que en el frente ruso había cientos de miles de heridos alemanes. ¿Cómo iban a hacerle frente los servicios sanitarios? ¿Qué pasaba con sus reservas de plasma? ¿Tenían técnicas de conservación diferentes a las nuestras? Era imposible hacerse una idea clara. Vi una película americana en el cine, La Estrella del Norte, con Erich von Stroheim, emigrante igual que yo. Interpretaba a un médico militar del frente ruso que secuestraba a niños eslavos y les sacaba toda la sangre para curar a los soldados alemanes. I realize that this is difficult for you to understand, but our plasma supply was insufficient, so we have to take blood for our wounded where we can get it and where the donor is easiest to control. How can a doctor bring himself to not only take blood from children, but to bleed them white? Homer Kern. Médicos alemanes desangrando a niños. Francamente, los guionistas norteamericanos se pasaban. A finales de 1942 solicité el ingreso en los servicios sanitarios del ejército norteamericano. Quería volver a Europa. Mi mujer se opuso y discutimos, pero yo quería participar en esa guerra como muestra de agradecimiento a la nación que me había acogido.
Como es de suponer, los servicios de información me sometieron a un largo interrogatorio y al final me reclutaron. Creía que iba a desembarcar en Europa y me encontré en Argel, al norte de África. En el Hospital Mustafa conocí a los profesores Edmond Benamou y Arnold Sank, dos hombres más apasionados por la hematología que yo. Sank era un pionero en la transfusión en Francia. Fue una autoridad indiscutible en la materia en el periodo de entreguerras. Pero teníamos más puntos en común. Al igual que yo, ambos eran judíos y les habían prohibido ejercer. En su caso fue el régimen de Vichy. Benamou había creado en Argel un centro de transfusión clandestino muy ingenioso. A falta de material, un vidriero artesano le hacía frascos de cristal y un joyero de la Casbah le fabricaba las agujas de las jeringuillas. Se extraía la sangre y se clasificaba solo según el grupo O, A o B. Benamou y Sank no tenían prejuicios filosóficos con el tema del origen de la sangre y funcionaba muy bien. Su organización se convirtió en el primer banco de sangre de la Francia libre. ¿Cómo vamos a socorrer a quienes han sido operados? Si todos vosotros, sin distinción de raza, religión, ideas políticas, si todos vosotros, sin distinción de clase, ricos y pobres, trabajadores, gentes de mundo, si todos vosotros, en un inmenso arrebato de amor y de fraternidad social, si todos vosotros no donáis un poco de vuestra sangre, sí, un poco de vuestra sangre para salvar una vida humana. En la primavera de 1944 nos enviaron a Inglaterra. No se sabía cuándo exactamente ni dónde iba a tener lugar el asalto terrestre al continente europeo, pero teníamos que estar preparados. Cientos de técnicos quirúrgicos fueron formados para extraer sangre y controlar su estado. Otros aprendieron a limpiar y esterilizar el material y a reparar los vehículos frigoríficos. Las previsiones del Estado Mayor eran aterradoras. 200.000 heridos durante las primeras semanas del desembarco. Se almacenaron 30.000 litros de sangre. Decenas de miles de kits de plasma llegaron de Norteamérica. Nunca antes en la historia se había reunido semejante cantidad de este oro rojo. A principios de junio se organizó la última gran colecta de sangre fresca entre soldados y personal no combatiente. En esta ocasión se impuso la discreción. El ambiente reinante era bastante alegre. Los jóvenes parecían despreocupados. Sin embargo, 3 días más tarde tenían que partir al frente. Solo llevábamos 4 días en territorio francés y más de 10.000 de los nuestros habían muerto o desaparecido. Entonces creíamos que ya había pasado lo más duro, pero nada más lejos de la realidad. El campo normando era una auténtica trampa, con todas esas filas de manzanos y esas sucesiones de taludes. El enemigo no cedía nada. Se necesitaron semanas para sacarlos uno a uno. Las pérdidas fueron enormes. Para transfundir a un herido inconsciente leíamos el grupo sanguíneo en la placa de identificación, la DOC-TAC, pero en la mayoría de los casos la leíamos cuando ya era demasiado tarde. Hubo decenas de casos de escalofríos y fiebre después de las transfusiones, debido al mal estado de algunas partidas de sangre.
Un avión que transportaba sangre se estrelló y con él 1.146 botellas del preciado líquido. Pero pese a todo esto puede decirse que nuestra organización funcionaba bien. El verano de 1944 nuestras reservas disminuyeron peligrosamente. Recurrimos una vez más a nuestros chicos que donaron sin rechistar. Sabían que podrían ser ellos los primeros beneficiarios. En cuanto al plasma, Cruz Roja relanzó una campaña de colecta en Norteamérica. La donación de sangre establece un vínculo tangible entre los soldados y los que están en casa. Hoy cada paquete lleva el nombre del donante para que el receptor pueda agradecérselo personalmente. Dear Mr. Manelli, I don't know you and you don't know me, but I want to say thanks for the blood you gave to the Red Cross. Maybe it didn't mean much to you at the time you gave it, but it meant a lot to me. It meant I could get well and see my home again, and my wife, and my folks. Is that enough? En el día a día, los heridos no tenían la posibilidad de escribir al donante. El plasma que les inyectábamos era anónimo, ya que para fabricarlo había que mezclar la sangre de unos y otros. Pero las historias hermosas siempre suben la moral. Como hablaba su lengua, yo me ocupaba de los prisioneros alemanes. Algunos soldados fanáticos rechazaban la transfusión de sangre impura y preferían morir. Un enfermero alemán me describió la desorganización de sus servicios sanitarios. No tenían suficiente material médico, les faltaba penicilina y sangre conservada. A menudo tenían que recurrir a la transfusión directa de brazo a brazo. No cabe duda de que nosotros habíamos ganado la batalla de la sangre. En total, nuestro ejército extrajo y distribuyó 7 millones de litros. El 90% de nuestros heridos sobrevivieron a las heridas. Diez años después volví a Alemania. Entre los civiles a los que tratábamos para quitarles pulgas y piojos, identificamos a oficiales de las SS que intentaban pasar desapercibidos mezclándose con los demás. Las SS fueron el único cuerpo del ejército que se tatuó sistemáticamente el grupo sanguíneo en el brazo izquierdo, al lado de la axila. Querían a toda costa convertir la sangre en un marcador de identidad. Los deportados nos contaron que en los campos de concentración, los nazis a veces los habían utilizado como reserva viva de sangre para curar a sus heridos. Supe también que en el frente del este les habían sacado sangre a los niños prisioneros, como en la película de Erich von Stroheim. Esta guerra hizo posible lo inimaginable. Tras pasar casi 2 años en Europa, regresé a Estados Unidos. Ahora es mi país y el de mis hijos. Aquí todavía quedaba una batalla por librar. En 1948, la Cruz Roja Americana dejó de mencionar el origen racial en los frascos de sangre. Pero en muchos estados del sur persistían los bancos de sangre separados, igual que los baños, las plazas de autobús y los hospitales.
Fue necesario desgastar muchas suelas de zapatos durante años de manifestaciones y luchas, hasta que en julio de 1964 la segregación quedó definitivamente abolida con la Civil Rights Act, Ley de Derechos Civiles. La sangre solo ocupa unas líneas del gran texto en el que se declara la abolición de la segregación, pero es todo un símbolo. La sangre no es negra ni blanca, es solo roja. Pese a todos sus esfuerzos, los científicos no han conseguido encontrar ningún marcador de raza en la sangre. Poco a poco han ido renunciando a definir científicamente la noción de raza humana. Por supuesto que en el lenguaje corriente, mis hijos y mis nietos siguen diciendo que fulanito tiene sangre negra, o judía, o irlandesa. Claro que sí, la palabra sigue denotando una semejanza. Pero no hay que confundir el sentido simbólico de la palabra con la realidad del líquido que circula por nuestras venas, la sangre humana, que solo se divide en unas pocas familias para toda la humanidad y que puede hacer que un perfecto desconocido del otro extremo del mundo se convierta en un auténtico hermano de sangre.